Muy buenas tardes, chicos. El día de hoy tenemos lo que es la retroalimentación de todos los temas que hemos visto, de lo que es cultura tributaria. Eh, Vamos a ver, el día de hoy vamos a ver de todo un poquito de los 3 a 4 primeros temas, que se va a hacer un pequeño resumen de todo esto, ya que estamos próximos a culminar con estas capacitaciones. Si Dios lo permite, la próxima semana ya salimos y cumplimos con nuestros deberes. Algo que tengas que decir, Kimberly. Eh, Buenas tardes, chicos, espero se encuentren bien, como le indicó mi compañero. Esta semana, ya como lo indica, si Dios lo permite, la semana que estamos dando lo que son charlas, y esta semana nos vamos a dedicar todo lo que es la retroalimentación de todos los puntos que hemos visto desde el inicio, para así que ustedes tengan todas los pasos claves para lo que es lo de la tributación que hemos visto. Bueno, a continuación mi compañera Angeli les va a indicar algo. Buenas tardes, chicos, espero se encuentren muy bien todos el día de hoy. Como lo acabaron de mencionar mis compañeros, que ya estamos a punto de culminar nuestras capacitaciones en esta semana y en la otra. Y como bien lo dijo mi compañero, en este lapso de la semana, de lo que nos queda de la semana y de la próxima semana, vamos a estar impartiendo un poco de los temas que hemos estado viendo. Y también, si ustedes, tal caso, algún tema no les fue muy claro en el momento de exponer uno de nosotros, con mucha tranquilidad, si tienen un poco de vergüenza en decirlo mediante Zoom, o lo pueden decir a cada uno de nuestros compañeros por interno, a ver si les podemos ayudar a dar a conocer más sobre el tema de los temas que hemos estado tratando y que les pueda facilitar a ustedes un poco al momento de su emprendimiento, o sea, de todos los temas que hemos estado tratando estas últimas semanas. Sin más que decir, mis compañeros en este momento les va a explicar un poco más cómo es una retroalimentación de los temas ya vistos para que quede un poco más claro. Bueno, como primer punto teníamos el concepto de lo que es cultura tributaria. Teníamos como un breve concepto que la cultura tributaria se entiende como un conjunto de valores, conocimientos y actitudes compartidas por los miembros de una sociedad respecto a la tributación y a la observación de las leyes que la rigen. Esto se traduce en una conducta manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base en la razón. Como segundo punto teníamos una pregunta muy importante y clave. ¿Cuál es la importancia de cultura tributaria? No sé si se acuerdan el primer día que hicimos esta pregunta y como éramos nuevos, nadie supo contestar, pero ahora nuevamente les voy a dar cuál es la importancia. La cultura tributaria es la base para la recaudación y el sostenimiento del país. Esta cultura encierra un conjunto de valores, creencias y actitudes compartidas por una sociedad al respecto a la tributación y a la observación de las leyes. Esto va de la mano con la confianza y la credibilidad al gobierno. Los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter administrador. En la realidad, son los recursos los que pertenecen a la población, por lo que el Estado, a través del municipio, nos los debe devolver prestando los servicios públicos, como por ejemplo lo que es salud, educación, recreación, viviendas, el tema de seguridad, etc. Eso tenemos como importancia de cultura tributaria. Ahora vamos al siguiente tema, que era tributación. Esperen un momentito para poderles compartir lo que es diapositivas.
Bueno. Teníamos, sí se puede observar en la pantalla, compañero. Bueno, teníamos como primer punto, un momento. Bueno, bueno, tenemos que, ¿cuál es la definición de tributo o de tributación? En el ámbito económico, el tributo es entendido como un tipo de aportación que todos los ciudadanos debemos pagar al Estado para que de estos distribuya de manera equitativa o de acuerdo a la necesidad del momento. Una figura que resulta clave con la comprensión del concepto de tributación, hecho imponible. También tenemos lo que son, perdón, ahí. También tenemos los elementos de tributos. Los tributos son prestaciones de dinero en virtud de una ley. La finalidad puede ser físico, fiscal o extrafiscal. También teníamos los principios constitucionales de la tributación. Teníamos principio de legalidad, irretroactividad, igualdad, equidad, proporcionalidad, confiscatoriedad. Esos eran lo que es los principios constitucionales de la tributación. También teníamos lo que es las clases de tributos. Decíamos que teníamos lo que es los impuestos, las tasas, precios públicos y contribución. ¿Qué son los impuestos? O en lo que es tributación. Los impuestos son la principal forma de recaudar el Estado, es decir, es la forma en que se obtiene la mayoría de los ingresos, sea público, que sirve para pagar administración, infraestructura o presentación de servicios, entre otros. También teníamos lo que es tasas. La tasa es un tributo que se debe pagar, que debe pagar un consumidor o un usuario por el uso privado de un bien o un servicio de dominio público. Por esta razón, en otras palabras, se puede decir que la tasa es la cuantía económica que se debe desembolsar una persona para el uso privativo de un servicio que se encuentre bajo el dominio del Estado. También teníamos lo que son los precios públicos. En los precios públicos teníamos un ejemplo. Es un precio público de lo que se debe abonar para entrar, por ejemplo, a una piscina municipal, a un zoológico, visitar un museo, una exposición o en una biblioteca. Siempre, lógicamente, que se traten con servicios prestados por el sector público y no se trate de una piscina, un museo o una biblioteca privada. Teníamos también lo que era la contribución. La contribución son las aportaciones en dinero o en especie a cargo de las personas físicas y morales para cubrir los gastos públicos cuando se encuentren
en la situación jurídica o en hechos previstos en la ley. También encontrábamos lo que es los tipos de factores de impuestos. Teníamos impuestos al patrimonio, teníamos impuesto a la renta. En los impuestos a la renta encontrábamos lo que eran los arriendos, ganancias de capital, ingresos de actividades empresariales, recibos por honorarios, ingresos por subvención. Y teníamos impuestos al consumo. Nos encontramos también con unas preguntas. Bueno, antes de eso, aquí les voy a compartir con lo que es el impuesto a la renta. Una empresa, la tarifa de un impuesto a la renta es 22, 25 y de 28%. El impuesto a la renta a las personas, un impuesto progresivo es hasta el 35%. Teníamos también los impuestos de las salidas de divisas, que era la tarifa del 5%, y exoneraciones. Teníamos impuestos al valor agregado, la tarifa es del 12%, y también tenemos una tarifa del 0%. Teníamos con lo que son las declaraciones de impuesto a la renta. Teníamos de lo que son impuesto a la renta personal y el impuesto a las ganancias corporativas. El impuesto a la renta personal se aplica a todos los ingresos de las personas y los hogares. El impuesto a las ganancias corporativas son recaudadas de las utilidades netas de una empresa. Teníamos 3 preguntas sobre los impuestos. ¿Quién debe pagar? ¿Cuándo se paga? ¿Y cómo se calcula el valor a pagar? 3 preguntas muy buenas. ¿Quién paga? Bueno, estas las pagan y es obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años y las sociedades nacionales o extranjeras con representantes en Ecuador que tengan un ingreso mayor a $11.311 anuales. La otra pregunta era, ¿cuándo se paga? Bueno, las personas naturales deben pagar el impuesto a la renta en marzo y las sociedades en abril. Obviamente que estas se hacen cada año, dependiendo el 9º dígito de lo que es la cédula o el RUT. Si una persona no paga a tiempo, puede hacerlo después, pero con intereses. Bueno, también teníamos cómo se calcula el valor a pagar. Se debe hacer una declaración del impuesto a la renta, un reporte que se presenta ante el SRI, que incluyen todos los ingresos, retenciones y gastos de una persona durante un año fiscal. Las declaraciones es obligatoria para que todas las personas naturales y sociedades nacionales extranjeras. También teníamos lo que es la definición de contribuyentes. Teníamos que el contribuyente es la persona física o jurídica que debe cumplir con las obligaciones tributarias impuestos por la normativa tributaria. Es la persona que debe pagar los impuestos según la ley tributaria establecida.
El contribuyente es la persona que realiza el hecho imponible. También tenemos lo que es los tipos contribuyentes que existen, que son que existen en el Ecuador, que son grandes contribuyentes, contribuyentes especiales, agentes de retenciones, personas naturales obligadas a llevar la contabilidad. Eso es la retroalimentación sobre lo que es el tema de lo que es la historia del impuesto. En Ecuador tenemos la definición de tributos, teníamos lo que es los principios constitucionales de la tributación, teníamos la clasificación de los impuestos, clases de tributos, aquí están los tipos de factores, los impuestos principales y las declaraciones, que hay dos tipos, que son el impuesto a la renta personal y el impuesto a las ganancias corporativas. También teníamos tres preguntas, que era quiénes pagan, cuánto se paga y cómo se calcula el valor. También tenemos lo que era la definición de contribuyentes y lo de los tipos de contribuyente que existen en el Ecuador. Bueno, ahora vamos a ver otro tema. Bueno, el otro tema era lo que es el RUT. Me permiten que les voy a compartir lo que es la diapositiva. Bueno, teníamos en los temas que vamos a ver, teníamos lo que es la definición e importancia del RUT, también teníamos cómo se conforma un RUT, la estructura de un RUT, la definición y requisitos del RICE, teníamos los beneficios y las responsabilidades de contribuyentes del RUT. Esperen un momentito. Un momento, que ese es mi celular. Gracias, chicos. Disculpen. Bueno, teníamos lo que es la definición del RUT. Bueno, el RUT es único de contribuyentes, o sea, es RUT, Registro Único de Contribuyentes. Es el documento que identifica e individualiza a los contribuyentes, personas físicas o jurídicas, para fines tributarios. El RUT es un instrumento que permite que el Servicio de Rentas Internas, el SRI, realice el control tributario.
El número de RUC, que es individual e irrepetible, está compuesto por 13 dígitos y varios según el tipo de contribuyentes. Para las personas naturales, el RUC es igual a su número de cédula, seguida con una secuencia del 001. Bueno, las personas jurídicas es un número aleatorio, dependiendo de las provincias en la cual se encuentren constituidas. El RUC no es solo una secuencia específica de números, sino que incluye además información personal de contribuyentes, como por ejemplo, domicilios tributarios, teléfonos, correos electrónicos, descripción de las actividades económicas que se realizan, tipos de contribuyentes y las obligaciones tributarias que se debe cumplir con el tipo asignado. Estas obligaciones estás obligado a inscribirse en el RUC todas las personas naturales o jurídicas que inicien o realicen actividades económicas en el país, en forma permanente u ocasional, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales se deben pagar el impuesto. Sin embargo, hay excepciones para algunas personas. Las personas que perciben ingresos exclusivamente, pero prevalentes de una relación de dependencia. O sea, esta es la remuneración por el pago. Las personas extranjeras que presenten servicios en el Ecuador en menos de 183 días en el día del calendario. También las personas que por su nivel de rusticidad no puedan inscribirse en el RUC. Teníamos cómo se conforma un RUC. Como podemos ver, él está conformado por 13 dígitos y se divide de la siguiente manera. Ahí tenemos la estructura del RUC, que dice que pertenece a una persona natural o física. Tenemos en el ejemplo, podemos ver en la pantalla, tenemos lo que son 10 dígitos, el número de cédula, y ahí podemos aumentar el 001, que son lo que es el RUC. Acá teníamos el RUC de sociedades privadas y extranjeras no residentes, sin cédula de identidad. Los dos primeros dígitos tenemos el código provincial y el cuarto al décimo dígito teníamos lo que es el número 9 y los últimos dígitos son 3 dígitos, el 001. Esto quiere decir que el 02 es la provincia, el código de la provincia, y se aumenta el número 9, y ahí va lo que es el número de cédula o el dígito consecutivo del país de la persona que no tenga ciudadanía ecuatoriana, y aumentamos lo que es el RUT, que es el 001. También tenemos lo que es las sociedades públicas. Tenemos lo que son las sociedades públicas. Los dos primeros dígitos son el código provincial. El tercer dígito es el número que asigne la provincia. El dígito consecutivo es el número de cédula. Y el 001 es el número de ruta. Definición y requisitos del RIS. Bueno, el RICE impositivo o simplificado ecuatoriano es una palabra, es una de las facilidades que el SRI ofrece a las microempresas para pagar el impuesto por naturaleza de su actividad económica. El RICE se aplica para todas las personas naturales
que generan ventas inferiores a $60,000 anuales, que tienen menos de 10 empleados y ya que no han sido agentes de retención en los últimos 3 años, más bajo sobre ver las excepciones. Los requisitos son ser persona natural, no tener ingresos mayores a $60,000 anuales, o si se encuentra bajo relación de dependencia de ingresos por este concepto, no supera la fracción básica del impuesto a la renta, grabado con una tarifa del 0% para cada año. No dedicarse a alguna de las actividades restringidas, no haber sido agente de retención durante 3 años. Ahora tenemos lo que es la importancia. En el Ecuador, las personas naturales pueden registrarse y ser beneficiadas de la inscripción del Registro Único de Contribuyentes, o RUC, por medio de las agencias de servicios de rentas internas, el SRI, o por medio de una página en línea. El número de RUC o RICE es individual y único. Está conformado por 13 dígitos y varía según su contribuyente. En las personas naturales al RUC es igual al número de cédula, seguido del 001. Para personas jurídicas es un número aleatorio que depende de la provincia en el cual sea o se encuentre empadronado. Por medio del RUT, las personas naturales pueden ejercer una actividad económica como artesanos calificados o artesano calificado. Lo más importante de esto que es el trámite no tiene ningún costo. Uno de los beneficios y responsabilidades de contribuyentes del RICE tenemos lo que es que no requiere declaraciones, por lo tanto se evitan los costos por compra de formularios y por la contratación de terceras personas como tramitadores para el llenado de los mismos. Otro punto es, otro beneficio, se evita hacer retenciones de impuestos. También entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se tendrán fecha y monto de venta. No tendrán obligación de llevar contabilidad. También otro beneficio es por cada nuevo trabajador que se incorpore a su nómina y que sea afiliado al IES, podrá solicitar un descuento del 5% de su cuota hasta llegar al máximo del 50% de descuento. Ahora tenemos lo que son las responsabilidades. Un contribuyente RICE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir, notas de venta o tiquetes de máquinas registradoras autorizadas por el RICE, el SRI. Para los requisitos de llenado, solo deberás registrarse la fecha de transacción y el monto total de venta. No se desglosará al 12% del IVA. Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que identifiquen al consumidor y se detalle el bien y o servicio transferido. Un contribuyente inscrito en el RICE tiene la obligación de emitir y entregar comprobantes de ventas por las transacciones superiores a $12. Sin embargo, la petición del comprador estará en la obligación de entregar comprobantes por el cual el valor sea superior. Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta, resumen de las transacciones realizadas por el monto inferior o iguales a $12, por lo que no se emitió el comprobante. Esto fue lo que vimos
en la clase, en la segunda clase, bueno, en este caso sería la cuarta, las dos primeras fueron de introducción del proyecto. Esto fue lo que vimos, lo que es el root. Vimos lo que es la definición e importancia, cómo se conforma el root, la estructura del root, definición y requisitos del RISE. Vimos los requisitos, las importancias, los beneficios. Vimos lo que eran los beneficios. Y ahora vamos a ver otro tema después de receso. Nos volvemos a integrar a la reunión a las 3:55. Tienen 10 minutos de receso. Bueno, ahora les voy a presentar lo que es un video sobre qué es cultura tributaria, sobre lo que vimos, lo que es el RUT y el RISE, y vamos con un nuevo tema, o sea, una retroalimentación de lo que es impuesto a la renta. Y también vamos a ver un video sobre lo que es tributación. Empezamos. Que principalmente sirve para las personas que han cumplido obligaciones tributarias, para que las mismas tengan conocimiento de tablas claras y transparentes del Estado tributario. Con lo que viene a definición de lo que es cultura tributaria. Vamos a ver o el oro. Hola, hoy trataremos sobre las principales normas tributarias del Ecuador, pero para ello debemos conocer qué son los tributos. Son las prestaciones obligatorias que se satisfacen generalmente en dinero y que el Estado exige por su poder de imperio y en virtud de una ley. La principal norma es la Constitución de la República del Ecuador. Es la norma suprema a la que está sometida toda la legislación ecuatoriana, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos.
Según el artículo 300, el régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿Qué es el Código Tributario? Es una ley orgánica que regula las relaciones jurídicas entre administración tributaria y contribuyentes. Los tributos generales son la supremacía de las normas tributarias, principios tributarios y fines tributarios. Las administraciones tributarias son central, seccional y de sección. Deberes formales del contribuyente o responsables: la inscripción en el RUC, emisión de comprobantes de venta, declaración y pago de impuestos. Deberes de la administración: recibir toda la petición o reclamo, inclusive el del pago indebido que presenten los contribuyentes responsables o terceros. La LORTI es la Ley de Régimen Tributario Interno, agrupa las normas legales de carácter tributario. Tenemos impuestos como el ICE, impuestos ambientales, el IVA y el impuesto a la renta. Ley reformatoria para la equidad tributaria en el Ecuador. Es una normativa que su estructura impositiva se sustenta en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las desigualdades y que busquen una mayor justicia social. Impuestos, de los cuales tenemos impuestos a los activos en el exterior, impuesto a los ingresos extraordinarios, impuestos a la salida de divisas. Decretos es toda disposición administrativa que provenga de una autoridad o poder superior compuesto por normas o reglamentos. Dependiendo de la legislación de cada país, puede ser emanado directamente por el presidente. Decreto de ley es emitido directamente por el Poder Ejecutivo. Tiene rango de ley y para su aprobación no se necesita la autorización del Congreso. Se crean en situación de emergencia en la que no hay tiempo para obtener la validación del Poder Legislativo. Bueno, ahora les voy a compartir el último video y ahí retomamos con lo que es ahora vamos a ver lo que es el RUT y el RICE en Ecuador.
Bueno, ahora vamos a ver una retroalimentación de lo que es el impuesto a la renta. Bueno, tenemos antecedentes históricos del impuesto a la renta. A raíz de la crisis del cacao, se manifestó la Revolución Juliana, la cual incentivó a la creación de una nueva ley tributaria en el país, en el año 1925, la cual fue establecida a nivel nacional a partir de los inicios petroleros del año 1970. Sí, se ve la diapositiva. Ahí sí, sí se observa, compañero. Ahí, gracias. Bueno, ahora vamos a ver una definición e importancia de lo que es impuesto a la renta. El impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones y divisas e indivisas, y las sociedades sean nacionales o extranjeras. Pero de una expectativa una, de justicia económica y derechos humanos, los impuestos son cruciales por 4 Rs, que son eh, rentas, distribución, redistribución, representación y reformación de precios. Rentas. ¿Qué es rentas? Es el financiamiento para ofrecer los servicios de los ciudadanos que necesitan. Redistribución es para enfrentar la pobreza y la desigualdad. La representación es general a la transparencia de los gobiernos ante los ciudadanos y reivindicar espacios en la formulación de políticas. Reformulación de precios es limitar los malos públicos y alentar los bienes públicos. Ahora tenemos 3 preguntas. ¿Quién debe pagar el impuesto a la renta? ¿Sobre qué se debe pagar el impuesto a la renta? ¿Y hasta qué fecha se presentan lo que es las declaraciones?
Bueno, el impuesto a la renta se aplica sobre aquellas rentas que se obtengan en las personas naturales, asociaciones indivisas y a las sociedades sean nacionales o extranjeras. Estas son impositivas y comprenden del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Sobre qué se debe pagar? Bueno, la renta que se debe pagar es un contribuyente. Se debe considerar los siguientes. En la totalidad de los ingresos grabados se restarán las devoluciones, el descuento de costo, gastos y deducciones imputables a tales ingresos. A tales resultados lo llamamos base imponible. Ahora tenemos otra pregunta, que es ¿hasta qué fecha se presenta la declaración? Los contribuyentes especiales presentan una declaración del impuesto a la renta del periodo del año 2020 hasta el 9 de marzo del año 2021. Si la fecha de vencimiento coincide con los días de descanso obligatorios o feriados, aquella se trasladará al día hábil anterior a este. Ahora tenemos los factores que se toman para pagar el impuesto a la renta. Tenemos los ingresos grabados, ingresos exentos y exoneraciones, deducciones. También tenemos, vamos a ver lo que es el tipo de tarifa. Ahora vamos con lo que son los ingresos grabados. ¿Qué dice el tema de ingresos grabados? Dice que todas las personas domiciliadas o residentes en el Ecuador será sujeta a pasivos de impuestos de la renta sobre sus ingresos en cualquier origen, sea que la fuente de estos se haya situado dentro del país o fuera de él. Las personas no residentes estarán sujetas a impuesto a la renta sobre los ingresos obtenidos cuya fuente se localice dentro del país. Se considera ingreso de fuentes ecuatorianas los que provengan de bienes situados en el territorio nacional o de actividades desarrolladas en este. Cualquiera sea el domicilio, residencia o nacionalidad de contribuyente. También son ingresos de fuentes ecuatorianas, entre otros, las regalías, los derechos por el cual el uso de marcas y otras presentaciones análogas derivadas a la explotación de territorio nacional, de la propiedad industrial o intelectual. Todas las personas naturales o sociedad residente en el Ecuador que tengan rentas en el exterior sean sido sometidas a imposición de otros estados, deberán registrar estos ingresos exentos en su declaración de impuesto a la renta, en uso de su facultad de determinadora de la administración tributaria para poder requerir la documentación que soporte el pago del impuesto en el exterior, de conformidad de la legislación vigente. En el caso de las rentas debientes, el paraíso fiscal no se aplicará a la exención y a las rentas que se formarán para parte de la renta global del contribuyente, para el efecto que se deberá considerar el listado de paraíso fiscal emitido por la administración tributaria. Ahora tenemos lo que es los ingresos exentos y exoneraciones. Nos dice que son aquellos ingresos y actividades que no están sujetas al pago de estos impuestos para fines de determinaciones y liquidaciones del impuesto a la renta. Están exonerados exclusivamente en los siguientes ingresos, sean los dividendos y utilidades, las utilidades y rendimientos de beneficios de sociedades. Bueno, los dividendos y utilidades para calcular después del pago el impuesto a la renta distribuido por sociedades, residentes nacionales o extranjeros en el Ecuador, a favor de otras sociedades nacionales. La capacitación de utilidades no será considerada
como contribuyente de dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capacitación se genere por efectos de la reinversión de utilidades de los términos definidos en la ley del régimen tributario. Las utilidades, rendimientos o beneficios de las sociedades, fondos y fideicomisos de titulación en el Ecuador o en cualquier otro vehículo similar cuya actividad económica exclusivamente sea la inversión y la administración de activos inmuebles. Para el efecto deberán cumplirse con las siguientes condiciones, que son que los activos inmuebles no sean transferidos y los derechos representativos de capital de la sociedad, fondo y de fideicomiso o cualquier otro vehículo se encuentren inscritos en el catastro público del mercado y de valores en la Bolsa de Valores del Ecuador. Ahora tenemos lo que es las deducciones. En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto, se deducirán los gastos e inversiones que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuentes ecuatorianas, que no estén exentos. En particular, se aplicarán las siguientes deducciones, los sueldos, salarios y remuneraciones en general, los beneficios sociales, la participación de los trabajadores en las utilidades, las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras erogaciones de impuestos por el Código de Trabajo. En otras leyes, el carácter social o por contratos colectivos o individuales, así como actas de transaccionales y sentencias incluidas por aportes a largos sociales obligatorios. También serán deducciones las contribuciones a favor de los trabajadores para finalidades de asistente médica, sanitaria, escolar, capacitación, entretenimiento profesional y mano de obra. La remuneración en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio económico solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con sus obligaciones legales. Para, con el Seguro Social, obligarlo o cuando sea responsable a la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta y conformidad en base a la ley. Ahora tenemos lo que son los tipos de tarifa. Tenemos ingresos gravables e impuestos impositivos. Tenemos que dice que los impuestos gravables obtenidos por sociedades contribuidas en el Ecuador, así como por las sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos permanentes de las sociedades extranjeras no decididas en el país, se le aplicará una tarifa del 25% sobre su base imponible. La tarifa impositiva será correspondiente a las sociedades más de 3 puntos porcentuales cuando la sociedad tenga accionistas o socios, participantes, contribuyentes y beneficiarios o similares, sobre la cuya composición solicitada por la sociedad que haya cumplido su deber de informar y de acuerdo con los establecimientos generales de la ley o dentro de una cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de lo que es el capital y que exista un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción en menor composición o régimen fiscal de preferentes y beneficios efectivos de los residentes fiscales en Ecuador. Ese día nuestra compañera, no tengo ahorita a la mano, cómo hacer cómo sacar las declaraciones de impuestos a la renta, pero ya les voy a buscar un video para que
tengan el conocimiento de cómo declarar. Pero un momentito. Y les voy a compartir un video de cómo hacer una declaración. De lo que es el impuesto a la renta. Bienvenidos. Hoy hablaremos sobre el impuesto a la renta dirigido para personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. A continuación te explicamos qué es el impuesto a la renta. Es el impuesto que se aplica sobre los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal, comprendidos entre el 1 de enero al 31 de diciembre. Es obligatorio presentar esta declaración si la persona natural no obligada a llevar contabilidad obtuvo ingresos mayores al monto de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta prevista para cada año. La declaración se debe realizar desde el mes de febrero hasta el mes de marzo del año siguiente al que corresponde la información, de acuerdo al 9º dígito del RUC o de la cédula. Cuando usted realice la declaración del impuesto a la renta, deberá registrar ingresos gravados e ingresos exentos. Es decir, estos ingresos exentos no pagan un impuesto a la renta de acuerdo a la normativa tributaria. Por ejemplo, intereses recibidos en cuentas de ahorro, prestaciones otorgadas por el IES, el ISVA e ISPOL a sus beneficiarios, pensiones jubilares patronales, 13º, 14ª remuneración, entre otros. Si usted desea conocer todos los ingresos exentos del pago del impuesto a la renta, le invitamos a revisar el artículo 9 al 9.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno. ¿Cuáles son los gastos deducibles considerados en la declaración del impuesto a la renta? Son los gastos que se realizan con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos gravados, siempre y cuando estén sustentados en comprobantes de venta autorizados. Si la operación supera los $1.000, obligatoriamente deberá ser cancelada a través del sistema financiero. En la declaración del impuesto a la renta, usted puede deducirse adicionalmente gastos personales como salud, vivienda, alimentación, vestimenta, educación, arte y cultura. Existen límites para cada tipo de gasto. Ejemplo, salud, el límite es 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Para el año 2018 que declaramos en el año 2019, el límite sería 14.651. Para el año 2019 que declaramos en el año 2020, el límite sería 14.703. Para el resto de tipos de gastos, el límite individual sería 0,325 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Es decir, para el año 2018, 3.662,75. Para el año 2019, 3.675,75 centavos. ¿Cuál es el límite total para la deducción de gastos personales? La deducción de gastos personales no podrá superar el 50% de los ingresos gravados y en ningún caso podrá ser mayor al 1.3 veces la fracción básica desgravada. Es decir, se debe escoger el menor de los dos. Por ejemplo, Sebastián tuvo ingresos de $20.000 durante el año 2018. Su límite será el valor menor entre el 50% del ingreso y el 1.3 veces la fracción básica desgravada. Es decir, sus gastos personales no podrán superar el valor de $10.000. Por otro lado, si Andrea tuvo ingresos de $40.000, podrá utilizar sus gastos personales hasta por un valor de $14.651. En ambos casos, los gastos deben estar sustentados en comprobantes de venta. Para mayor información sobre los gastos personales, visita nuestra página web institucional www.sri.gov.es y sigue la ruta. Información sobre impuestos, información general,
Impuesto a la renta, ¿sobre qué se debe pagar? Para realizar la declaración del impuesto a la renta, ingresamos a la página web www.sri.gov.es. Seleccione SRI en línea. En el menú lateral izquierdo encontrará el acceso a declaraciones, declaración de impuestos y en esta opción elaboración y envío de declaraciones. Ingrese con su RUC, cédula o pasaporte, digite su contraseña y dé clic en ingresar. Escoge el formulario de impuesto a la renta para personas naturales. A continuación le presentamos un ejemplo de cómo debe llenar su formulario. Pablo es una persona natural no obligada a llevar contabilidad. Durante el año 2018 ejerció su actividad profesional de arquitecto. Escoge el año al que corresponda la información y dé clic en Siguiente. El sistema identificará automáticamente si es una declaración original o sustitutiva. A continuación se desplegarán preguntas de acuerdo a la actividad. En nuestro ejemplo, Pablo deberá responder de la siguiente manera. ¿Requiere informar valores en su declaración de este periodo? Es decir, ¿tuvo valores de ingresos, gastos o retenciones en el año 2018? Sí. Para el periodo a declarar, ¿está obligado a llevar contabilidad? No. ¿Es beneficiario de un monto de exoneración por discapacidad? No. ¿Tiene ingresos sujetos a impuesto a la renta único? Es decir, ¿realizó actividades en el sector bananero? No. Posteriormente, dé clic en Siguiente. Rentas gravadas de trabajo y capital. Pablo, por sus servicios profesionales de arquitecto, generó en el año 2018 ingresos por un valor de $90,000 que se registrarán en la casilla 612. Los gastos que realizó fueron los siguientes. Pagó $400 mensuales por el arriendo de su oficina, con un valor anual de $4,800. Compró suministros de oficina por un valor de $6,400 anuales. Los gastos deducibles de su actividad económica suman $11,200 que se registrarán en la casilla 632. Dentro de este ejemplo se muestran únicamente los valores subtotales, ya que el valor del IVA fue considerado como crédito tributario en la declaración de dicho impuesto. Las casillas en que se registrarán los ingresos y gastos dependerá del tipo de actividad económica que usted realice. El formulario registrará automáticamente la totalidad de los ingresos gravados, $90,000, y la totalidad de gastos deducibles, $11,200, en las casillas 659 y 669 respectivamente. El subtotal de la base gravada se obtiene de restar los ingresos gravados menos los gastos deducibles. Este valor se colocará automáticamente en la casilla 769, que para este ejemplo corresponden a $78,800. Otras deducciones y exoneraciones. Del año 2018, Pablo deducirá los siguientes gastos personales. Educación, arte y cultura, $3,662,75, que registrará en la casilla 773. Salud, $3,300, en la casilla 774. Alimentación, $2,900, en la casilla 775. Vivienda, $2,150, en la casilla 776. Y vestimenta, $600, en la casilla 777, dando un total de $12,612,75, valor que se colocará de forma automática en la casilla 781. Recuerde, si sus gastos personales superan el 50% de la fracción básica desgravada de impuesto a la renta, usted deberá presentar el anexo de gastos personales en el mes de febrero de acuerdo al 9º dígito de la cédula o del RUC. En este ejemplo, Pablo deberá presentar su anexo ya que sus gastos personales superaron los $5,635. Si usted es beneficiario de la exoneración por tercera edad,
el formulario colocará automáticamente el valor de una fracción básica desgravada en la casilla 778. Si usted tiene un porcentaje de discapacidad igual o mayor al 30%, tiene derecho a una exoneración de impuesto a la renta de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. Recuerde, usted puede acogerse a uno de los dos beneficios, sea el de tercera edad o el de discapacidad. Si usted informa que se deduce el valor correspondiente a la sociedad conyugal, debe registrar el número de identificación del cónyuge en la casilla 770 y el valor de la exoneración en la casilla 780. El subtotal, otras deducciones y exoneraciones de Pablo es igual a 12.612,75 centavos, que se colocará automáticamente en la casilla 789. Otras rentas exentas. Esta sección se llenará automáticamente con los valores de información fiscal. Estos valores pueden ser editados. Recuerde que las rentas exentas no se consideran para el cálculo del impuesto a la renta. Resumen impositivo. La base imponible gravada se calculará automáticamente en la casilla 832, que corresponde a $66.187,25, que es el resultado de restar el subtotal base gravada de la casilla 769 menos el subtotal otras deducciones y exoneraciones de la casilla 789. Luego, el formulario calculará el impuesto causado, que en este caso corresponde a $8.873,31, que se registrará en la casilla 839. Pablo facturó $50.000 a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad y $40.000 fueron facturados a sociedades. Estas últimas le efectuaron retenciones del 10%, es decir, $40.000 por el 10% da una retención de $4.000. Este valor se utilizará como crédito tributario y se registrará en la casilla 845. En este ejemplo, el impuesto a pagar corresponde a $4.873,31 y se registrará automáticamente en las casillas 855, 865 y 902. Este valor es el resultado de restar el impuesto causado menos las retenciones. A continuación, el formulario sugerirá el valor correspondiente al anticipo del impuesto a la renta para el año siguiente. En este ejemplo corresponde a $436,66, que se registrará en la casilla 880 y se pagará en el mes de julio y septiembre del año 2019, en dos cuotas iguales, que se registrarán en las casillas 871 y 872 respectivamente. Para finalizar, dé clic en Siguiente y visualice un resumen de la declaración. En el caso de que la declaración se presente de forma tardía, el sistema calculará automáticamente las multas. Si la declaración tiene un valor a pagar, se calcularán adicionalmente los intereses que correspondan, los cuales podrán ser verificados a través de la pestaña Detalle de intereses y multas. Si está de acuerdo con la información ingresada, dé clic en la opción Siguiente. A continuación, deberá escoger las formas de pago. El sistema presentará el saldo de las notas de crédito desmaterializadas, cartulares y títulos del Banco Central. También le permitirá escoger otras formas de pago o convenio de débito. Si usted desea acogerse al convenio de débito y no tiene registrada una cuenta bancaria, la aplicación le permite registrar una cuenta presionando la opción Convenio de débito. La cuenta registrada por este medio también servirá cuando usted requiera acceder a la devolución de impuestos. Para finalizar, dé clic en Aceptar y su declaración se enviará con éxito. Conozca más sobre las formas de pago disponibles para cancelar sus impuestos en www.sri.gov.es en la opción Información sobre impuestos en el enlace Cómo pago mis impuestos.
Bueno, chicos, hoy día vimos 3 temas en lo que fue cultura tributaria, el RUC, el impuesto a la renta, el RICE. El día de mañana vamos a tener así mismo algunos temas más para la próxima semana, que ya culminamos, eh, poder hacer un cuestionario con todo lo que hemos visto para que ustedes tengan para poder repasar y hacer una pequeña lección que tenemos para ustedes y terminar con buen ritmo esta, esta charla virtual que hemos hecho por ustedes. De mi parte, agradecido por haber asistido el día de hoy, pero el día de mañana también estén y ingresen a la reunión. Gracias. Eso es todo por hoy. No sé qué quieran compartir nuestros compañeros. Bueno, ya se pueden ir desconectando. Los que aún no ponen su asistencia en el chat, por favor, hacerlo en este momento. Y se pueden ir retirando. Ya pausa la reunión, compañero.